Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia de prensa al primer semestre de 2021. Este informe se publicó rato y el informe da cuenta de un mejor panorama externo para la estabilidad financiera en Chile respecto del informe anterior que correspondió a noviembre del 2020. Dado el panorama agregado, aunque con distintos grados de avance entre países. Este escenario deteriorado implicaría un mayor confinamiento, un empeoramiento de las perspectivas económicas, elevados, muy superiores a los de hace 2 años atrás. A pesar de que los niveles agregados de morosidad han permanecido acotados, se han creado bolsones de riesgo en sectores más. De este modo, un nuevo deterioro de la situación económica encontraría algunos hogares y empresas crédito. Los ejercicios de tensión basados en la utilización de microdatos financieros contenidos en este informe, que se hacen tanto para hogares como empresas, reflejan, sin embargo, una leve reducción en la deuda en riesgo respecto de lo observado en el IEF anterior. Esto se explica principalmente por la implementación de nuevos mitigadores como la extensión de la Ley de Protección del Empleo, el ingreso familiar de emergencia o el segundo retiro de los fondos de pensiones y la recuperación de la actividad económica que significó mejora en las ventas y el empleo. Sin embargo, estos resultados contienen una alta heterogeneidad, donde destaca la mayor vulnerabilidad relativa de las empresas que no accedieron al FOGAPE COVID y que pertenecen a los sectores más afectados por la pandemia. A su vez, si bien estos resultados representan una mejora respecto de lo observado 6 meses atrás, la vulnerabilidad de hogares y empresas sigue siendo superior a la situación previa a la pandemia y a la crisis social. Las instituciones bancarias han contado con condiciones de financiamiento excepcionalmente favorables, lo que les ha permitido mantener el flujo de crédito. No obstante, un aumento de los riesgos ha reducido sus márgenes de operación, lo cual a su vez incrementa la sensibilidad de sus estándares de otorgamiento a la ocurrencia de escenarios de tensión o mayor riesgo de crédito. Los ejercicios de tensión dan cuenta de que la banca permanece resiliente y con una mejor posición de solvencia respecto de lo estimado en el IEF anterior. Desde entonces, la solvencia del sistema bancario aumentó producto de cambios en la composición de riesgo de la cartera y aumentos de capital complementario. Esto ha reducido en parte la vulnerabilidad del sistema a los escenarios de tensión. Si bien la continuidad de las políticas de apoyo ha contribuido a mitigar los efectos de la crisis sanitaria y existe capacidad para seguir aplicándolas, las holguras para enfrentar posibles eventos disruptivos han disminuido y se requiere recomponerlas. En el caso del Banco Central de Chile, este aún posee herramientas que serán utilizadas si la situación lo amerita. Entre ellas se cuenta con acceso a liquidez internacional y la ley que faculta de manera excepcional la compra de instrumentos de deuda emitidos por el fisco para hacer frente a riesgos para la estabilidad financiera. Esto se complementa con el proceso gradual de compra de reservas que tiene por objetivo estar mejor preparado para contingencias futuras. No obstante, es importante destacar que la efectividad de nuestras medidas es limitada para resolver problemas estructurales de mediano o de largo plazo. Dicho eso, voy a pasar a leer las preguntas que nos han llegado y para irlas respondiendo en conjunto con Solange Bernstein, gerenta de la División de Política Financiera que me acompaña. El primer set de preguntas vienen de Vicente Vera, del Diario Financiero. Dice, ¿cuál es el grado de preocupación que tiene el Banco Central por los retiros de renta vitalicia? Los así llamados retiros de renta vitalicia, que en realidad corresponde, de acuerdo al lenguaje de la ley, de la legislación que se aprobó, a un anticipo de rentas vitalicias, es un tema que es particularmente complejo, que es diferente de los retiros de ahorros previsionales, por una serie de razones y que en buena medida explica por qué esto, siendo una idea que plantearon parlamentarios hace bastante tiempo, tomó también bastante tiempo en resolverse. Esto tiene que ver con varios aspectos, hay temas legales y contractuales y hay temas de carácter más bien financiero. Los temas de carácter financiero, que son los que nos competen más a nosotros, como Banco Central, tienen que ver con el hecho de que la estructura de las carteras de inversión de las compañías de seguros de vida son bastante diferentes de las de los fondos de pensión, en el sentido que las compañías de seguros de vida tienden a invertir en instrumentos menos líquidos por el hecho de que sus pasivos están distribuidos en el largo plazo.
Por esa razón, un proceso de liquidación de esos activos es más complejo que para un fondo de pensiones. Y por lo tanto, ¿cierto?, el riesgo de que la liquidación de esos activos, en la medida que tenga que hacerse de manera apresurada, redunde en un deterioro en el valor de esos activos, así como otros que están en la cartera de las compañías de seguro, es un problema complejo. Ahora, afortunadamente, por otra parte, las compañías de seguros tienen acceso a una mayor diversidad de mecanismos o de fuentes de liquidez que las administradoras de fondos de pensiones. En particular, las compañías de seguro de vida tienen la posibilidad de contraer deudas, de tomar créditos, para lo cual hay límites que están establecidos por la regulación y que de hecho el propio regulador acaba de modificar de manera de facilitar ese mecanismo para obtener liquidez y así poder eventualmente entregar materializar los anticipos que señala la ley, pero al mismo tiempo tener más tiempo para liquidar los activos correspondientes. Entonces, esa es la complejidad que tiene los llamados retiros de renta vitalicia. Hay otras materias que son de carácter más jurídico, contractual, a las que no me voy a referir. La siguiente pregunta dice: ¿existe una capacidad del sistema financiero para liquidar más activos para un cuarto retiro de ahorros previsionales y un seguro, dice aquí debe ser segundo, anticipo de retiro renta vitalicia que se está legislando en el Congreso? Bueno, en esto nosotros siempre hemos sido bastante cuidadosos de no entrar en anticiparnos respecto de iniciativas legales que recién están empezando su discusión o ni siquiera la han empezado en realidad. Simplemente lo que podemos hacer acá es repetir lo que señalamos en las presentaciones que hicimos al Congreso. El tema de los retiros de ahorros previsionales, el hecho de que estos se vayan repitiendo en el tiempo, no significa que cada uno sea una repetición del anterior. Lo que ocurre es que a medida que se van repitiendo estos ejercicios, mientras por un lado los beneficios se van reduciendo por el hecho de que se va estrechando el grupo de afiliados que pueden hacer su retiro de fondos y se van concentrando más en sectores de mayores ingresos, a medida que van disminuyendo los beneficios, los costos van aumentando. Y parte de este aumento de costos tiene que ver con el proceso de liquidación de activos. Es decir, las administradoras de fondos de pensiones, ¿cierto?, lo natural es que frente a un retiro de fondos comiencen liquidando los activos más líquidos, más estandarizados, eventualmente, ¿cierto?, que corresponden a inversiones realizadas en el exterior. Pero a medida que se van repitiendo los retiros, entonces estos van afectando a activos que son menos líquidos, cuyo precio, por lo tanto, de mercado es más sensible a estos episodios, a estas liquidaciones de activos, y además, ¿cierto?, van concentrándose más en los mercados locales. Entonces, este aumento de costos no es un aumento lineal, es un aumento exponencial. Es decir, cada retiro de fondos desde un punto de vista del manejo financiero se va volviendo cada vez más difícil que el anterior. Y ese es digamos, el tema más general y que en buena medida se refleja en el hecho de que, por ejemplo, en este proceso aumentó significativamente la demanda por operaciones de SCBP con el Banco Central por parte de los fondos de pensiones. Eso lo que nos está indicando es que los fondos de pensiones estaban menos líquidos, tenían activos más complejos, más difíciles de liquidar en el mercado, requieren más tiempo para proceder a esa liquidación y por lo tanto requieren un mayor uso de esta facilidad del Banco Central que les permite obtener liquidez por un lado y tener un tiempo mayor para proceder a ajustar sus carteras. Pero, por supuesto, ese ajuste de cartera se va haciendo más difícil
mientras mayor es la oferta, mientras esa oferta afecta a instrumentos menos líquidos y mientras menos demanda existe por los mismos. Tercera pregunta, también de Vicente Vera. ¿Prevén algún impacto en el endeudamiento de los hogares con pensionados que tendrán una caída en sus jubilaciones de forma permanente por los anticipos? Y en esto hay que entender que tanto los retiros de ahorros previsionales como los anticipos de renta vitalicia, por supuesto, no son algo obligatorio, es algo optativo para las personas. Y las personas tienen que ser capaces de evaluar cuán conveniente les resulta efectuar esta operación. En el caso de los pensionados, sea ¿cierto? Con retiro programado o con renta vitalicia, el efecto que el retiro tiene sobre sus pensiones es un efecto inmediato. No es como en el caso de los activos que lo van a ver reflejado ¿cierto? En sus pensiones en el momento de que se jubilen en el futuro. Ese efecto es inmediato. ¿Ah? Y por lo tanto esa es una evaluación que tienen que hacer las personas si tiene sentido girar recursos de sus rentas vitalicias para luego, como aquí se señala, ¿cierto? Tener que endeudarse para poder compensar la caída en el valor de las pensiones. Cuarta pregunta, ¿cuáles son los riesgos de un alza de la inflación a nivel global para Chile y por qué? Hoy en día, o durante los últimos meses, ha habido mucha discusión sobre si la intensificación de las medidas de apoyo fiscal, especialmente en Estados Unidos, pueden generar una presión al alza de la inflación que eventualmente requiera ¿cierto? Un ajuste en los planes de la Reserva Federal para la normalización de la tasa de interés. Este es un tema que luego recoge Lina Castañeda en la pregunta que nos hizo llegar. Hasta el momento, ¿cierto? El comportamiento de la inflación ha sido relativamente estable. Sabemos que hay algunas presiones más inmediatas sobre los precios que tienen que ver con los precios de los combustibles, los precios del petróleo, pero sin duda en un contexto en el cual ha sido necesario un impulso fiscal muy significativo y un impulso monetario muy significativo a la economía para contener el impacto económico de la pandemia, cómo ese impulso se va ajustando y se va moderando a futuro, balanceando las necesidades que todavía tiene la economía de apoyo externo vis a vis la capacidad que ésta tiene para irse recuperando, es un tema ¿cierto? Que se está ponderando y que todos los que toman decisiones de política económica, de política macroeconómica, tienen que ponderar hoy día. Hasta el momento, esa alza de la inflación o ese riesgo de alza de la inflación a nivel global no es algo que se esté materializando, no es algo que sea inminente, pero por supuesto los mercados van recogiendo este tipo de riesgos, lo van reflejando en los precios de mercado y se ha ido, por lo tanto, traduciendo en un incremento hasta ahora moderado en las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos, en otros países y también en Chile. Quinta pregunta. ¿Tienen pensado modificar el FSIC dadas las características que tiene el programa FOGAPE reactiva como lo ha solicitado la Asociación de Bancos? Respecto a este punto, yo creo que es importante recordar cuál es una función fundamental de los bancos. Una función fundamental de los bancos comerciales es la transformación de plazos. O sea, un banco normalmente es cierto, obtiene su financiamiento de los depósitos que tiene del público, que normalmente son a plazos cortos, y lo transforma en créditos a plazos largos. Entonces, un banco, en principio, no requiere ¿cierto? Tener un fondeo que tiene exactamente la misma duración que los pasivos que los préstamos que entrega. Y por lo tanto, demandar esto del Banco Central, la verdad es que contraviene, en nuestra opinión, lo que es una característica esencial del negocio bancario. O sea, el hecho de que la FSIC entregue financiamiento hasta el año 2024 no impide que los bancos entreguen préstamos a plazos más largos, igual como el fondeo a través de un bono a plazos más cortos no impide que un banco entregue préstamos a plazos largos, o el fondeo por la vía de depósitos no permita impida que se entreguen créditos a plazos largos.
para poder manejar los riesgos que están asociados a estos descalces de plazos, eso está todo regulado, está recogido por la regulación financiera. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer un banco que quiere financiar crédito a plazos más largos? Bueno, tiene que encontrar un fondeo complementario al que le entrega el Banco Central a través de la FCIC. Dado que la FCIC está, aplica un interés de 0,5% y que los bancos pueden entregar créditos con garantía FOGAPE a plazos más largos con una tasa de hasta 7%, la verdad es que el espacio para poder acomodar esa diferencia con mecanismos complementarios de fondeo es enorme y por lo tanto nosotros no vemos necesidad alguna de ajustar la duración de la FCIC para que los bancos puedan entregar créditos a esos plazos. De manera que nosotros hemos sido bastante claros y si es necesario podemos hacerlo una vez más, en el sentido de que entregar más financiamiento a plazos más largos no es necesario para que puedan operar los créditos con garantía de FOGAPE y por otra parte, del lado del Banco Central, involucrarían un costo en términos de la capacidad de transmitir la política monetaria que sería mucho más complejo. Por lo tanto, no tenemos previsto hacer cambios en este sentido. Luego hay dos preguntas que le voy a pedir después a Solange que recoja. Me voy a saltar a la siguiente. Dice, ¿están preocupados sobre qué va a suceder en los hogares y las empresas una vez que se retiren las políticas fiscales y monetarias? Bueno, al menos en lo que se refiere a la política monetaria, ¿cierto? Nosotros hemos dicho que esta va a permanecer expansiva, o va a mantener el grado actual de expansividad hasta que, ¿cierto?, la recuperación de la economía sea lo suficientemente sólida como para ir reduciendo o ir eliminando, ¿cierto?, ir eliminando las holguras que se han ido generando como producto de esta crisis. Por lo tanto, si esa es la situación, si ese es el parámetro o el referente con el cual vamos definiendo nuestra política monetaria, entonces eso lo que significa es que el momento en que empecemos a retirar esa política monetaria va a ser precisamente porque la situación de los hogares y de las empresas va a ser mejor que lo que es hoy día. Ahora, aún así, por supuesto, el proceso de normalización de la política monetaria, como también probablemente lo sea de la política fiscal, tiene que ser cuidadoso porque, ¿cierto?, en torno a todos los instrumentos que se han aplicado, ¿cierto?, han ido generando cambios en la composición de los balances del Banco Central, de los balances de los bancos, de las empresas, etcétera, que tienen que ir también ajustándose posteriormente cuando se produzca esa normalización. Ante la vulnerabilidad, siguiente pregunta, ante la vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos que reportó el IEF, ¿qué medidas cree que se deben implementar a ese grupo de personas que presentan dificultades al acceso al crédito? Bueno, lo que hoy día se discute en términos de medidas, especialmente dirigidas a los hogares de menores ingresos, no son necesariamente medidas de crédito, son medidas de subsidios, transferencias de gobierno. Por lo tanto, sería muy complejo plantear, ¿cierto?, que para personas de bajos ingresos hoy día tuvieran que resolver su situación producto de la actual crisis a través del endeudamiento. El escenario de baja morosidad, siguiente pregunta, ¿el escenario de baja morosidad entre los hogares puede mantenerse en lo que resta del año o es un fenómeno particular debido a la liquidez de la economía que ha sido impulsada por las políticas fiscales y retiros de ahorros previsionales? Aquí hay varios factores que están incidiendo, ha ido mejorando, ¿cierto? Se han ido recuperando una proporción importante de los empleos que se perdieron, más o menos la mitad, ¿cierto?, de los empleos que se perdieron en el peor momento de la crisis se ha ido recuperando. Ha ido fluyendo, ¿cierto?, los apoyos del Estado a través de subsidios a los hogares o de bonos. También ha habido reprogramaciones de crédito por parte de los acreedores y ha habido, ¿cierto?, estos retiros de fondos que han sido usados por
algunas personas, algunos deudores para poder saldar o ponerse al día en sus deudas. Entonces, acá tenemos que tener claro que es la combinación de todos esos elementos los que influye sobre la morosidad. Hay algunos elementos que son más permanentes y otros que son más transitorios. En particular, en el informe se menciona que la reprogramación de crédito, si bien ayuda a aliviar la situación durante un tiempo, esa deuda, en la medida que no desaparece, eventualmente va a tener que ser pagada, y muchas veces los deudores se ven más complicados posteriormente o ven empeorar sus indicadores de crédito frente a esas situaciones. Andrés Huerta de Radio ADN preguntaba también por un eventual cuarto retiro de fondos, a lo que ya me referí. Lo mismo Felipe Gallegos de Cooperativa. Y él además preguntaba si se puede profundizar más en las, entre comillas, señales de incerteza jurídica que ustedes advierten en los retiros de rentas vitalicias. Respecto de esto, el tema, digamos, este término se usa en el informe en relación al hecho de que en el tema de las rentas vitalicias hay contratos entre particulares que están involucrados. Entonces, este es un tema que es particularmente complejo y por lo tanto eso, como ustedes recordarán, en la propia discusión de ese proyecto fue bastante discutido. Daniel Vizcarra del Diario Financiero también preguntaba sobre esto mismo, ligándolo con eventuales demandas locales y extranjeras de las compañías de seguros por anticipo de renta vitalicia. Efectivamente, en la perspectiva de esas eventuales demandas, es menos lo que podemos profundizar nosotros sobre este punto. Luego Mariana Marusic pregunta, dada la alta demanda de las AFP en operaciones de SCBP producto del tercer retiro, si estamos evaluando ampliar estas medidas. Entonces nosotros siempre estamos evaluando, ¿cierto?, la efectividad de las medidas que tomamos, qué espacio puede haber para algún tipo de modificación, pero para eso es primero importante tener un buen diagnóstico de cuál es el fundamento de esa mayor demanda, si acaso están operando algunos mecanismos complementarios para lograr el mismo propósito. En este sentido hay que recordar que la Superintendencia de Pensiones modificó la regulación aplicable a las AFP de tal manera de que éstas pudieran hacer operaciones repos con los bancos, cuestión que también está abierta, y no solamente para los activos que se utilizan en las operaciones CCBP con el Banco Central, sino que para un rango más diversificado de activos, ¿no? Entonces, es importante recordar que también existe ese mecanismo. Y por último, Lina Castañeda, del Mercurio, pregunta ¿cuán rápido puede venir una alza de tasa en Estados Unidos, dado los recientes comentarios de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen? ¿Y cómo podría haberse afectado el mercado local, donde las tasas largas ya están subiendo? ¿Afectaría los precios de activos o de acciones? Bueno, acá cierto, ha habido nuevas declaraciones de la Secretaria Yellen hoy día, que de alguna manera modifican sus declaraciones de ayer, pero el punto de fondo acá es que la Reserva Federal de Estados Unidos ha dado una señal de persistencia de la política monetaria con el actual nivel de tasa de interés, que es extremadamente largo, que se extiende hasta el año 2024, si mal no recuerdo. Entonces es evidente que hay muchas cosas que pueden ocurrir de por medio. Por lo tanto, hay una discusión hoy día en el mundo sobre si acaso esa guía para la trayectoria de la política monetaria va a ser solventable, va a ser posible de mantener, especialmente a la luz de las medidas expansivas del lado fiscal que se han tomado también en Estados Unidos. Efectivamente, las tasas largas en Estados Unidos han subido, comenzaron a subir por ahí por diciembre del año pasado, ha sido un incremento relativamente moderado hasta el momento. Es muy similar al aumento de tasas que se ha dado en Chile, aunque para Chile el movimiento de tasas largas ha sido algo más volátil por el hecho de que
De por medio, además, ¿cierto?, han intervenido otros factores que son más idiosincráticos, como es este mismo tema del retiro de ahorros previsionales. Pero hoy en día, con el grado de integración de la economía global, es muy probable, ¿cierto?, que movimientos de tasas internacionales repercutan sobre los países emergentes, especialmente cuando se trata de tasas a más largo plazo. Ahora, ¿qué es lo que nos debería preocupar de esto? Nos debería preocupar si es que, esto debería ser materia de especial preocupación, si es que nuestra trayectoria económica fuera muy diferente de la de Estados Unidos. O sea, si nuestra economía estuviera estancada o estuviera deteriorándose, mientras la economía de Estados Unidos va expandiéndose y por esa vía aumentan las tasas de interés, por supuesto que sería mucho más complejo. Afortunadamente, la trayectoria de nuestra economía que hemos seguido hasta ahora y que prevemos que continúe durante el 2021 es relativamente similar a la de Estados Unidos. Por lo tanto, las mismas razones macroeconómicas, financieras, que llevan a mover las tasas largas en función de las expectativas para el comportamiento de la economía en Estados Unidos se parecen un poco a lo que ha ocurrido en Chile. Por lo tanto, no es un problema tan complejo para nosotros. Mucho más lo es para países que están teniendo problemas fiscales, que los está obligando a tener ya una política fiscal más contractiva o donde hay presiones inflacionarias que ya vienen ocurriendo y que obligan a revertir la expansividad monetaria o que, ¿cierto?, por la misma pandemia están teniendo un rezago mucho mayor en términos de la recuperación de su actividad. Afortunadamente nosotros no estamos en esa situación. Con eso entonces le voy a pedir a Solange que responda 4 preguntas. De Vicente Vera, en relación a la alta participación de instituciones financieras no bancarias, ¿qué tan urgente se hace la necesidad de regular a la industria fintech? Solange. Sí, hola, buenas tardes. Respecto de la industria fintech, cabe destacar que el Banco Central ha estado bien atento justamente a las innovaciones tecnológicas en el sector financiero. De hecho, es parte de los 5 ejes de los focos estratégicos del banco para este quinquenio, donde uno de los focos justamente se carga no solamente respecto del impacto que tienen las tecnologías en el quehacer mismo del banco, sino que también respecto del sector financiero y en particular entonces de estas instituciones financieras no bancarias que incursionan sobre todo en el tema de pagos, por ejemplo, que es un tema bien central para el Banco Central. Y en ese sentido hemos ido avanzando en esta línea de acción. Tenemos un observatorio tecnológico que está mirando estas tecnologías disruptivas y las innovaciones que se generan en el sector financiero, oportunidades y riesgos que se presentan a partir de estas innovaciones. En ese sentido, en lo más reciente, tenemos que está en consulta una nueva normativa de cámaras de pago de bajo valor, que por una parte se hace cargo de la regulación de cámaras de bajo valor de operaciones que ya existen, como las transferencias electrónicas de fondos o los pagos con tarjeta, que hoy día se compensan a través de instituciones privadas no reguladas por el Banco Central como cámara, de acuerdo a la ley vigente, y por lo tanto no cuentan con el principio de firmeza e irrevocabilidad de los pagos, y por lo tanto estamos avanzando en esa dirección, pero no solo en esa dirección, sino que además se hace una normativa de una forma bastante innovadora en términos de permitir o acoger iniciativas de un carácter distinto que justamente permitan compensar pagos también con una regulación más liviana de tipo experimental. Entonces esta es una nueva forma de regular también del Banco Central justamente para ir acogiendo iniciativas de este tipo. Ahora es importante entender que la industria fintech es parte de una industria financiera, donde hay riesgos también, hay riesgos inherentes en la industria financiera y de hecho por eso es que la industria está regulada. Hay riesgo de liquidez, riesgo de solvencia, riesgo de crédito, riesgo de mercado. Por lo tanto, la regulación se hace cargo justamente de esos riesgos para que las instituciones financieras puedan cumplir con los servicios que comprometen a quienes los demandan.
Y en ese sentido, la regulación sin duda es importante, por eso estos marcos regulatorios que estamos implementando en este caso para cámaras de pago, avanzando en una forma más flexible de regular, creemos que es una forma interesante de abordarlo, pero hay temas que van más allá de lo que el Banco Central puede hacer con el marco legal vigente. Por lo tanto, ahí estamos también atentos a la iniciativa que se está gestando en el Ministerio de Hacienda para presentar un proyecto de ley FinTech que entendemos que también está avanzando y que eventualmente entonces permitiría abordar este tema de manera más comprensiva. Eso sería respecto de esa pregunta, presidente. No sé si... Sí, gracias. Yo creo que lo que hay que destacar acá es que la regulación uno no tiene que verla solo como algo que limita lo que se puede hacer, sino que también como algo que posibilita el desarrollo de una cierta actividad. Y la actualización de la regulación para recoger los desarrollos de la industria fintech en buena medida tiene mucho de ese segundo elemento. Y de ahí, por ejemplo, el hecho de que en el caso de nuestra propuesta regulatoria para cámaras de compensación de bajo valor incluso contiene, ¿cierto?, un espacio para poder experimentar o incorporar sistemas o propuestas de carácter más experimental. Ahora, hay cosas que se pueden hacer a través de las facultades de regulación que tienen las instituciones, la CMF o nosotros, y otras que ya requieren modificaciones legales, y en ese sentido la importancia de un proyecto de ley FinTech que ha estado en preparación en el Ministerio de Hacienda durante algún tiempo. Siguiente pregunta, Solange. Dada la resiliencia de la banca, ¿deberían replantearse los plazos para volver a los originales respecto a la implementación de Basilea III? Bueno, justamente el Basilea III era algo que en los informes de estabilidad financiera durante varios semestres el Banco Central fue bastante vocal respecto de la necesidad de avanzar hacia Basilea III. Ahora se entendía que en el contexto en que estamos hoy día, de una contingencia sanitaria relevante, donde se requería un mayor dinamismo del crédito, era de alguna manera complejo comenzar con el calendario original de implementación de Basilea III, y por eso en conjunto con la Comisión del Mercado Financiero se optó por postergar la implementación, pero entendemos que sigue siendo una prioridad el ir recomponiendo las holguras y tener estándares de capital para la banca que justamente nos permitan enfrentar de la mejor forma posible escenarios futuros, de que uno no sabe eventualmente qué es lo que pueda ocurrir hacia adelante, y necesitamos una banca resiliente que tenga la capacidad justamente que ha tenido en esta oportunidad de continuar otorgando crédito, incluso de manera contracíclica. Ese es el rol de la banca. Basilea III se está postergando un año, a fines de este año 2021 se comienza con los APR, y luego se va implementando de manera gradual. Entonces es bien importante esto, que la implementación es gradual, pero hay que empezar de tal manera de ir teniendo las holguras necesarias y un capital de calidad y suficiente para enfrentar eventuales escenarios futuros que pudiesen ser adversos. Destacar también la capitalización de Banco Estado, que ya ha tenido capitalizaciones anteriores y ahora viene un nuevo proyecto de ley que aumenta el capital de Banco Estado, siendo un banco importante y que presentaba déficit respecto de Basilea III una vez implementado. Así que ese es un avance importante y que da una señal, digamos, de que es relevante ir avanzando en tener la banca lo más capitalizada posible para enfrentar escenarios futuros. Eso. Gracias, Solange. Aquí es importante enfatizar algo que hemos mencionado muchas veces. El hecho de que haya un calendario para la implementación de Basilea III no impide en lo absoluto que haya bancos que inicien su proceso de capitalización antes. Y probablemente, ¿cierto?, mientras antes se inicie, más fácil va a ser, más fácil es resolverlo mediante capitalización de utilidades en lugar de tener que hacerlo vía levantamiento de nuevo capital. Y en este caso en particular creo que el Banco Estado y su propietario, que es el Fisco, ¿cierto?, ha dado una señal extremadamente positiva que ojalá fuera seguida por otros bancos.
La tercera pregunta, Solange, es ¿puede cuantificar el uso durante los últimos días de los programas especiales del banco para enfrentar las necesidades de liquidez por parte de las AFP y las compañías de seguro? Sí, el programa CCDP se abrió este día lunes, así que ya hemos tenido 3 días con el programa vigente. Tenemos del orden de los 9.000 millones de dólares que se han entregado a distintas administradoras. Esta es una herramienta que ha implementado el Banco Central para facilitar este proceso para las administradoras, que complementa las vías por las cuales las administradoras y compañías de seguro pueden obtener de manera privada los fondos necesarios para cumplir con los compromisos que se derivan del retiro de fondos en el caso de las AFP o adelanto de flujo de rentas vitalicias en el caso de las compañías de seguro. Por lo tanto, ha sido un programa usado de manera mucho más intensiva que lo que fue en ocasiones anteriores el programa CCDP del Banco Central, y eso, como mencionaba el presidente hace unos minutos, es una muestra también de que a medida que vamos avanzando, estos retiros se van haciendo más complicados para poder implementar por parte de las instituciones financieras, y medidas como la que implementa el banco es ampliamente entonces utilizada para tener la liquidez suficiente sin generar disrupción en el mercado financiero para enfrentar el pago de los beneficios. Muchas gracias. Y la última pregunta es, ya se propuso en el Congreso un segundo anticipo de rentas vitalicias. ¿En qué pie podría quedar la solvencia de las compañías de seguros con más rescates y cómo podrían afectar al sistema financiero? Esto me parece que también se preguntó en la sesión de la Comisión de Hacienda. Solange. Sí, así es. Se preguntó la sesión de Hacienda y, como comentamos en esa ocasión, en recalcar que la supervisión, regulación de solvencia de las compañías de seguro es materia propia de la Comisión para el Mercado Financiero, pero entendemos que esto tiene un impacto importante, porque también, como lo comentaba el presidente, la forma en la cual invierten las compañías de seguro tiene relación con su compromiso de largo plazo. Por lo tanto, tienen un porcentaje de inversiones en instrumentos ilíquidos mayor que en el caso de los fondos de pensiones. El liquidar rápidamente estos instrumentos financieros en el mercado podría ser disruptivo para el funcionamiento del mercado propiamente tal, pero también podría generar una pérdida de valor en la venta rápida de instrumentos ilíquidos por parte de las compañías. Recordar también que la Comisión para el Mercado Financiero amplió el límite de endeudamiento de las compañías de seguro, por lo tanto eso les facilita obtener la liquidez, lógicamente con el costo de tomar la deuda, ¿no? Pero sí facilita el tener la liquidez necesaria, y sin duda esto es un desafío para las compañías de seguro que están implementando este proceso y con instrumentos efectivamente que tienen menor liquidez en el mercado que lo que tienen los instrumentos de las administradoras de fondos de pensiones. Muy bien, muchas gracias, Solange, y con eso hemos cubierto todas las preguntas. Le agradecemos una vez más a los periodistas que han concurrido, que nos han enviado sus preguntas, y una vez más expresaremos nuestra esperanza de que podamos tener una futura conferencia de prensa en persona y no por vía remota. Buenas tardes, muchas gracias.